¿Es usted de los que siente que le hace falta el presidente Uribe y que la seguridad democrática está tambaleando debido a los últimos ataques de las FARC? ¿Es usted de los que cree que el presidente Santos está fallándole al legado del presidente Uribe? ¿Es usted de los que piensa que el fin de las FARC está cerca y que Cano va a caer? Bueno, de eso se trata este programa y esperemos que al final de él puedan sacar conclusiones. Bienvenidos. Ahora el último atentado terrorista por parte de las FARC a Toribío, Corinto y 3 municipios más del norte del Cauca. Ese 9 de julio del 2011, muchos colombianos se preguntaban si se estaría resquebrajando la seguridad democrática. Si el huevito más consentido por el expresidente Álvaro Uribe durante sus 8 años de gobierno se estaría perdiendo. Algunos sintieron que el país caía de nuevo a esa oscura etapa protagonizada por las tomas a poblaciones, los secuestros masivos y las masacres. Uribistas acérrimos sostienen que el presidente Santos bajó la guardia. Algunos más moderados que es el ministro de Defensa quien no está cumpliendo con sus responsabilidades. Pero para muchos analistas, este aumento en la actividad de las FARC no es más que el resultado de una nueva estrategia adoptada por el grupo guerrillero ante la presión de las Fuerzas Armadas. Para responder estas preguntas viajamos al norte del Cauca, una de las regiones del país más asediada por la guerrilla y donde se manifiestan mejor las complejidades del conflicto colombiano. Aquí, las nuevas estrategias de guerra de las FARC han obligado a que el ejército asuma nuevas maniobras de combate. Hemos venido avanzando nuestra estrategia rural-urbana para enfrentar esta nueva amenaza, en la cual es rural, como les digo, rural-urbana, que los terroristas han empleado utilizando a la población civil como escudo. Nuestro soldado no está para ir a disparar directamente o derribar, tumbar una casa, porque hay veces que los terroristas cuando van en su estructura utilizan estas casas, hay niños y nosotros no somos violadores de los derechos humanos. Nosotros para esto, ¿qué hemos hecho? Estamos enfrentando esta amenaza, casualmente con nuestros francotiradores también, a unas grandes distancias, lo mismo con las aeronaves. El plan que está llevando a cabo el ejército no solo contempla el componente militar, sino un acercamiento más humano a las comunidades. Pero en estos 2 años hemos ido ganando mucho espacio, hemos ido ganando mucha creencia en la población civil. Mire, hay un dato importante, en el mes de diciembre se celebraron las fiestas anuales y fiestas municipales en Corinto y Miranda, que hacía mucho tiempo no las podían hacer, y no hubo un solo disparo. Conocemos muy bien la ley indígena, sabemos que tienen su propia legislación, la sabemos, es más, la protegemos. Otro ejemplo, una minga indígena donde vinieron 6.000 indígenas aquí cerca a Miranda a hacer sus ritos, los soldados protegiéndolos. Este es el rincón de Colombia donde la lucha contra la guerrilla es más encarnizada, en especial a causa del empleo de milicianos por parte de las FARC. Estos miembros de la guerrilla se camuflan entre la población civil, a quien muchas veces usan como escudos humanos. Viven en los cascos urbanos y en las zonas inmediatamente aledañas, y son uno de los componentes fundamentales del famoso Plan 2010, que Alfonso Cano diseñó hace 3 años para contrarrestar la ofensiva de la fuerza pública durante los 8 años del gobierno de Uribe. La proximidad entre las milicias y la población civil ha generado una situación muchas veces candente entre las comunidades locales y las fuerzas militares. Acá se ha conjugado en el cual el fuerte de los terroristas son sus milicias, unas estructuras que obligan a los milicianos a ir y cometer acciones en los pueblos. Desde las mismas casas se reúnen los milicianos en carros, en motos, y vienen a determinado sector, como lo hicieron recientemente en Toribío, donde colocaron una chiva bomba. El ejército insiste en que debe hacer presencia y que a veces son hostigados desde las viviendas de la población civil, y los líderes de los cabildos indígenas hacen un llamado de cese al fuego, manteniéndose en un precario filo de neutralidad para no convertirse en blanco de la guerrilla o del ejército. Es importante que la comunidad se dé cuenta cómo es este tipo de conflicto en este sector del país, y es la evidencia que nos disparan desde las casas. Y pues lamentablemente es la verdad, ellos se escudan en las personas, en los campesinos y en las comunidades indígenas. Por un lado yo creo que la fuerza pública como fuerza de Estado nosotros la respetamos,
y sabemos que a través de ello está el derecho internacional. Para la parte de la insurgencia lo que nosotros siempre decimos es que nos respeten, ¿sí? Que nos respeten, que ellos si tienen su ideología no le vendan esa ideología, que no estamos de acuerdo. Nosotros nos hemos vuelto los escudos humanos de parte y parte. Y cuando nosotros nos ponen como escudos de parte y parte, ahí no solamente se están violando los derechos humanos, sino que allí se están pisoteando un proceso que hemos comenzado a construir. Allí nos están obligando, nos están sometiendo a que nosotros tengamos que ponernos del lado del uno o del otro. Y nosotros hemos hablado siempre de la autonomía. El núcleo del malentendido es que para los NASA el ejército es una fuerza armada que no debería estar en sus territorios, al igual que la guerrilla. Para los NASA, ambos están invadiendo sus tierras y ambos deben abandonarlas. Nosotros comenzamos a hablar de la resistencia indígena, que para nosotros es muy fatal cualquier grupo armado, llámese guerrilla, llámese ejército, llámese paramilitares o llámese delincuencia común. Porque ¿qué es lo que hacen estos grupos armados? Primeramente, seguir cambiando la mentalidad, seguir cambiando nuestro pensamiento, nuestra visión. Sin embargo, cuando se visitan las zonas de combate, donde los civiles quedan atrapados en el fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla, la situación es todavía más compleja. Vereda de Santa Elena, municipio de Corinto, 28 de julio de 2011, 2 de la tarde. Aquí, en estas montañas y alrededor de estos ranchos, se producen casi a diario enfrentamientos entre el ejército y las FARC. Este es el campo de batalla y son precisamente estos civiles desarmados quienes se hallan a la merced del cruce de las balas y los tatucos explosivos. En esta casa, por ejemplo, cayó pocos días antes de que la visitáramos un mortero explosivo lanzado por la guerrilla. Entró por el techo de la habitación principal y si no explotó fue porque cayó sobre la cama y el colchón impidió la detonación del artefacto, que fue llevado 200 metros más allá y depositado en este árbol. Hace 8 días cayó un artefacto que fue lanzado por el grupo subversivo en un intercambio de disparos que hubo con la fuerza pública y cayó aquí en esta vivienda que yo soy la propietaria, averiando todo el techo y los demás enseres. Ya esta comunidad está bastante azotada porque ni para trabajar, si uno está así en la finca, a ningún grupo armado le interesa que uno está por ahí cerca, a ellos nomás les interesa combatir y ya. Este tipo de armas constituyen una de las nuevas estrategias de combate de las FARC. Los tatucos son morteros hechizos, armas no convencionales que impiden la precisión en el tiro y que son responsables de la mitad de las 36 muertes civiles que se han producido este año en el norte del Cauca. Por el peligro que suponen para la población civil, el uso de estos artefactos es una flagrante violación del derecho internacional humanitario. Aquí vemos, por ejemplo, los tatucos, los famosos tatucos, que son acá en este sector, ustedes lo ven, y aquí lo lanzan, entra en esta forma y alcanza 2,5 kilómetros hasta 3 kilómetros en una distancia, y por eso que ustedes han visto que estos tatucos caen a veces en los cascos urbanos, en sitios, en los parques, en los centros de salud, algunos en la policía. Entonces, ¿contra quiénes van? Contra la población civil, haciéndole daño a la población civil, importándole realmente los daños que causan. Y esos son los actos terroristas. Es que esto no lo había, 10 años no lo teníamos antes, no estaban estas armas. Esto es de 2 años y medio, aquí más o menos de 1 año, lo que han venido utilizando estos explosivos. En esta zona es difícil encontrar civiles que se solidaricen con las causas de la guerrilla o con el ejército. Pasan sus días atormentados por la zozobra de que comience el cruce de balas entre ambos y que deben resguardarse de nuevo tras algún muro tiroteado de sus hogares. Bueno, más que todo, empezando este año, se ha agudizado más el conflicto, casi es cada 15 días más o menos. Siempre los hostigan del lado de abajo y los de acá arriba responden, entonces siempre quedamos nosotros en el medio. Una vez estaban las niñas aquí haciendo las tareas, cuando de un momento a otro comienza
y las niñas estaban aquí así, mire que la bala pegó aquí. Y entonces eso a nosotros nos preocupa porque la guerra no es con nosotros, la guerra es entre el gobierno y la demás gente, pero siempre ya nos ubicamos nosotros. Nos relató cómo en medio de la balacera de un combate varios guerrilleros utilizaron su rancho para resguardarse de las balas y que desde allí devolvían el fuego. Mientras tanto la familia se agazapaba debajo de la cama. Para ganarse las mentes y los corazones de esta población, como muchas veces el gobierno promete que va a hacer, quizás habría que comenzar por evitar que los campesinos e indígenas perciban al ejército como una amenaza. A causa de esas batallas entre las fuerzas legítimas del Estado y una guerrilla que tiene en el norte del Cauca uno de sus últimos nichos de poder. La relación con ellos, pues siempre hemos sido apáticos porque somos una de las comunidades que pensamos que ningún grupo armado a nosotros nos beneficia, para nada. Entonces nosotros somos apáticos, ni siquiera la fuerza, ni con la fuerza pública nos sentimos protegidos porque nosotros las comunidades siempre nos hemos aprendido a defender solos y cuando ellos vienen siempre es para formar el desorden, no antes para ponernos en más constante peligro. Uno de los argumentos de la fuerza pública es que en estos ranchos hay cultivos de coca y marihuana que suplen a las FARC. Como este, que se encuentra a menos de 5 kilómetros del casco urbano de Corinto. Según la ley, a los NASA se les permite cultivar hasta 50 matas de coca, por ser una planta central para su cultura. Y en ocasiones se abusa de este privilegio. Nosotros en este escenario de ser territorios reconocidos y como títulos coloniales bajo unas autoridades propias, de gobierno propio, legítimas y reconocidas constitucionalmente, entonces también son utilizadas, en este caso por la fuerza de la insurgencia para perpetrarse allí en el centro, aprovechar pues también de las necesidades y del desconocimiento de las consecuencias en los jóvenes y entonces eso nos hace vulnerables. Es decir, dentro de eso sí uno siente que se aprovechan, pero nosotros tenemos el plan que es la estrategia con la Guardia Indígena y otras formas de estructura que hemos venido creando al interior de las comunidades. Vista desde adentro, la situación en el norte del Cauca hace difícil pensar que el fin de fines esté cerca y que la derrota militar de las FARC sea inminente. No es la primera vez que escuchamos esta eterna profecía y generalmente olvidamos que las dinámicas del conflicto se mueven a ritmo distinto que el de los 4 años de gobierno que tenemos con cada presidente. Desde los años 60, cuando las FARC eran una guerrilla campesina que apenas comenzaba a hostigar los municipios del sur del Tolima, hemos escuchado por boca del presidente de turno que habrá una derrota militar o una negociación. Desde 1966, cuando nacieron las FARC y Pedro Antonio Marín cambió su nombre al de Manuel Marulanda Vélez, en honor a un líder comunista que había sido asesinado años atrás, Colombia ha tenido 12 primeros mandatarios, 12 presidentes. En este tiempo, las FARC han tenido tan solo 2 comandantes en jefe, Tiro Fijo y desde marzo del 2008, este hombre, Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano. 2 personajes con orígenes muy distintos que a su manera representan la variada naturaleza de los miembros de las FARC. Las FARC, uno puede encontrar 4 oleadas de guerrilleros de las FARC, como 4 prototipos diferentes de guerrilleros de las FARC. El tradicional guerrillero, que es el colono campesino, que fue toda esa población marginada y discriminada desde la época de los años 50, que llegaron a los llanos orientales a buscar un futuro y que conformaron inicialmente esas guerrillas liberales, autodefensas campesinas y que llevan a las FARC. Ese es el primer tipo de guerrillero. De ese primer tipo de guerrillero es Manuel Marulanda, de ese tipo de guerrillero es el mono, o lo fue el Mono Jojoy, de ese tipo de guerrillero es o lo que fue Martín Villa o el sargento Pascuas que comanda ahora el Frente Sexto, etc. Son esos viejos que llaman ellos marquetalianos. Hay una segunda oleada de guerrilleros que ingresa en los 70, que son los que estaban vinculados a una disidencia grande del Partido Comunista. Jacobo Arenas, está Hernando González Acosta y está Alfonso Cano.
que según las cuentas, Alfonso Cano, que era una persona de clase media, estudiante de antropología, llega a las FARC hacia 1975. Hay una tercera oleada que es toda esta derivada del narcotráfico, de zonas de cultivo de coca, raspachines. Es una oleada mucho más degradada, mucho más criminal. Y hay una cuarta oleada que fue unos mandos que entraron en la época del Caguán. Las FARC, que pasaron de ser una guerrilla clásica campesina antes de la caída del muro de Berlín, para convertirse durante los años 90 en un poderoso ejército irregular cuya financiación se hallaba indisolublemente ligada a las estructuras del narcotráfico. Se han adaptado a los vaivenes de la guerra, la política y la historia, pero en un altísimo costo, el de un desgaste progresivo de su legitimidad como actor político. Hay 5 grandes momentos. El primer momento es, por supuesto, cuando se forman en una guerrilla. Las FARC tienen un origen campesino y colono, pero tienen un origen diverso. Por un lado, después de toda la llamada época de la violencia, el Partido Liberal se divide en 2 segmentos, unos limpios y unos comunes. Los limpios seguían la directriz del partido y los comunes fueron aquellos que siguieron teniendo una guerrilla liberal mucho más cercana a la autodefensa campesina. En ese proceso confluyen tanto autodefensas campesinas como guerrillas liberales a formar en el 64 el llamado Bloque Sur y en el 66 las FARC. Hay otro momento de quiebre que es en el año 82. Y no es solo quiebre porque se abren los procesos de paz de la Uribe Meta. Es quiebre porque es la primera vez que las FARC se plantean tomarse seriamente, aunque hoy parezca alucinante, el poder. Hay un hito histórico que, si bien uno lo puede ubicar en el 93-94, podría uno decir que va desde el 88. Y es cuando ocurre toda esa guerra sucia contra la UP, que radicaliza muchos sectores de las FARC y que los lleva a optar por la salida militar de forma drástica. El cuarto hito histórico no es la llegada de Uribe, ni los diálogos del Caguán. El cuarto hito histórico es el año 2003, con la Operación Libertad 1 de la Fuerza Pública. Esa operación saca del centro del país, de Cundinamarca, 6 estructuras guerrilleras que para ese momento rodeaban Bogotá. Y se puede decir que es la estrategia militar más importante en derrota que ha tenido las FARC. Porque dentro de su plan estratégico ellos decían: vamos a llegar a Bogotá, a rodearla, y esa Operación Libertad 1 en el año 2003 nos saca. Y el siguiente gran hito que uno puede ubicar de cambio, transformación, es 2008. Cuando las FARC inician su proceso de reestructuración, la política de seguridad democrática llega a su punto máximo y empieza a descender y se crea una nueva concepción de confrontación armada. La situación hoy es muy distinta que hace 9 años. Es evidente que la seguridad democrática diezmó los grandes contingentes de tropa que la guerrilla exhibió durante las negociaciones que se produjeron en San Vicente del Caguán. Y dicen los expertos que no es que estemos a las puertas de la inseguridad democrática, sino ante un resultado precisamente de esa misma política que aplicó el Estado durante los 2 mandatos del presidente Uribe, una política que obligó a las FARC a adaptarse ante el riesgo de desaparecer. Esta última etapa en su evolución inició con la comandancia de Alfonso Cano, un hombre que está transformando la estrategia de guerra. A diferencia de Manuel Marulanda Vélez, que comenzó su vida guerrillera entre campesinos, Alfonso Cano pasó de los libros a las armas. Este bogotano de 63 años, que hizo sus primeros acercamientos a las FARC mientras estudiaba antropología en la Universidad Nacional, es hoy uno de los pocos ideólogos que permanecen en los altos mandos de la organización. Nosotros convivimos pues como cualquier familia de Bogotá. Posteriormente, sí, con el ingreso a la universidad comenzamos a trabajar, dijéramos, en temas políticos similares. Y teníamos pues una militancia, dijéramos, de izquierda revolucionaria que compartimos durante un tiempo también. En la Juventud Comunista, en el movimiento estudiantil, ¿no? Y era una, dijéramos, una actividad muy intensa, muy apasionante.
Su ingreso definitivo a la guerra se dio durante la época de los 80, pocos años antes de que comenzaran los diálogos que se apagaron con el exterminio de la Unión Patriótica. El partido, que nació en 1985 en medio de las propuestas de diálogo hechas por Belisario Betancur y cuyos miembros fueron exterminados por una alianza criminal entre el narcotráfico, el paramilitarismo y fuerzas del Estado colombiano. El genocidio de la Unión Patriótica fue para toda una generación de farianos una ofensa que radicalizó su posición ante el Estado. En este contexto fue que Alfonso Cano llegó a formar parte del grupo íntimo de Manuel Marulanda Vélez, y sus fuertes vínculos con las ciudades le permitieron fortalecer los brazos políticos clandestinos de la guerrilla y las células de milicias, que son hoy uno de los grandes dolores de la colombiana. La semana pasada envió este mensaje desde el Cañón de las Hermosas, donde el ejército lo asedia sin descanso con unos 4.000 de sus hombres mejor entrenados. La FARC quiere hoy reiterar una vez más que creemos en la solución política, que creemos en el diálogo, que creemos viable la consigna central de este evento, la consideramos justa. El diálogo es la ruta. Es la tercera vez en un año que el comandante en jefe de las FARC expresa su intención de iniciar diálogos con el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero después de la experiencia del Caguán, para muchos colombianos, creer en las intenciones de paz de las FARC equivale a pensar con el deseo. Así como Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos llegaron a la presidencia con la bandera de someter a las FARC en el campo de batalla, Andrés Pastrana ganó las elecciones de 1998, en buena parte gracias a la ilusión de ponerle fin a 40 años de guerra en una mesa de negociaciones. Sin embargo, los abusos cometidos en la zona de distensión y casi 4 años de negociaciones que las FARC utilizaron para fortalecerse, dejaron un amargo recuerdo. Yo creo que la FARC nunca entendió que se le está dando la mayor oportunidad para buscar la paz. Primero, 10 millones de colombianos habían votado por el mandato por la paz en octubre, 6 meses antes de iniciar o 8 meses antes de iniciar el proceso. Segundo, la comunidad internacional que nos acompañó en la zona de despeje. Lo que le da seriedad al proceso de paz es que no es Colombia simplemente negociando con la FARC, sino 30 países acompañando a Colombia en este proceso. Y ellos nunca entendieron que era con el respaldo de la comunidad internacional como podíamos buscar la paz en Colombia. Yo creo que ellos dejaron pasar ahí esa gran oportunidad. Este año, las FARC cumplen 45 años desde su creación y para la guerrilla comunista más longeva del mundo, pareciera que el tiempo corriera a otro ritmo. Incluso su ideología y discurso corresponden a una época diferente. Una época cuando consignas como la combinación de todas las formas de lucha era un experimento que implicaba cierto romanticismo y quizás también altruismo. Yo siempre he dicho que ellos siguen siendo la caverna, Jurassic Park. Si usted ve los comunicados de Cano de hoy, son los mismos de hace 40 y los de hace 50 años. No hay nada nuevo. No han entendido que el mundo cambió. ¿Qué hay de nuevo en lo de Cano? Mientras que ellos no tomen hoy en día una decisión real y cierta de hacer la paz, los colombianos nos vamos a acompañar. Ellos le dieron una bofetada al país, no a Andrés Pastrana como presidente, al país, cuando nos sentamos a hacer la paz. Y ellos son los que tienen que hacer estos. Para muchos colombianos que la observan desde afuera y que han sido víctimas de actos terroristas o criminales, la historia de las FARC es un sendero más bien de intransigencia, de insinceridad en sus propuestas de paz y de una creciente alienación con respecto al resto de la sociedad colombiana. Pero después de las imágenes que han provenido de Bojayá, de Ituango, luego del reclutamiento de niños y de los atentados terroristas que han desangrado este país, una de las grandes dificultades que enfrentarán los líderes guerrilleros si se ejecuta un proceso de paz es cómo enfrentar los casos que podrían conducirlos a un estrado de la Corte Penal Internacional. Esto no es como en los 80, usted no puede ahorita impunidad, pues, después de, por ejemplo, el carro bomba de Toribío, que eso sí es una acción meramente terrorista, decir, no, vamos, hagamos la paz y decir, no es tan fácil. Y el sistema internacional
no se va a aguantar eso. Por eso necesitamos el acompañamiento de toda la comunidad internacional. Hoy hay que hacer un análisis muy a fondo, si las leyes o los mecanismos que nosotros apliquemos para llegar a un proceso de paz, la Corte Penal Internacional los va a aceptar. Ahí hay delitos de lesa humanidad, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en ese proceso y hay que hacer un análisis muy a fondo desde el punto de vista de la Corte Penal Internacional y las implicaciones que esto pueda tener en un proceso de paz en Colombia. Esto por no mencionar las condenas que ya se han emitido en Colombia contra personajes como Alfonso Cano, quien el pasado 10 de agosto fue condenado a 40 años de cárcel por la toma de Mitú, realizada en noviembre del 98, que concluyó con la muerte de 43 personas, entre civiles y miembros de la fuerza pública, y con el secuestro de 61 policías. Los escépticos sostienen que es una nueva treta de la guerrilla para fortalecerse y una estrategia de Alfonso Cano para relajar el asedio al que está sometido. El fin de fines vendrá, dicen ellos, cuando estemos tan cerca a una derrota militar que el Estado colombiano pueda fijar los términos de la negociación. Alfonso López lo dijo en un momento dado, dijo, para poder sentar a negociar la guerrilla hay que derrotarlos militarmente. No se puede seguir pensando en negociar con la guerrilla mientras ellas tengan capacidad de acción y tengan iniciativa. Mientras tengan iniciativa, no va a haber una negociación, va a haber una farsa de negociación como lo han hecho siempre. Alfonso Cano es un heredero de toda la ideología de Jacobo Arenas, absolutamente bolivariano, una visión eminentemente bolivariana de la guerra. Es un ortodoxo y un radical. Con los ortodoxos y radicales es muy difícil dialogar. Quienes esperan poder abrir las puertas a una negociación cuando se produzcan muestras de buena voluntad por parte de la guerrilla, consideran, en cambio, que la presencia de Cano es fundamental para poder consolidar una entrega de todos los frentes guerrilleros y plantean una situación que parecería insólita: la paradoja de que mantener con vida al enemigo número uno del Estado colombiano es fundamental para evitar que las FARC se desintegren en minicarteles de narcotráfico, como sucedió con los grupos paramilitares, que se conviertan en una especie de FARC-CRIM. Eso podría propiciar internamente algunas fisuras y algunos quiebres que se están dando dentro de las FARC, pero en términos estratégicos, que se vea el fin de las FARC con la caída de Cano, no. Si se llega a una paz dialogada, a un arreglo negociado, es ¿con qué FARC vamos a negociar? ¿Con todo el conjunto o con unas FARC atomizadas? Y que el día de mañana veremos un desarme, una desmovilización, una reinserción de solo una parte de las FARC, y pueden quedar ciertos reductos o disidencias que se van a quedar ahí o se van a transformar sencillamente en bandas criminales. En efecto, existe la hipótesis de que el objetivo más importante del ejército en este momento, que es dar de baja a Cano, sería un grave error de estrategia política. ¿Podría presentarse la irónica situación de tener que mantener con vida al enemigo en medio de la guerra, con la esperanza elusiva de poder negociar la paz? Quizás así son las contradicciones de la guerra, porque la paz no se negocia con los amigos, sino con los enemigos. La historia le enseña que es durante el segundo mandato de gobierno que usted puede negociar. Es decir, el otro año es cuando Santos negocia. Si es que puede negociar, si es que quiere y si es que las FARC quieren negociar y si es que se dan las cosas. Porque en el tercer y cuarto año de gobierno, eso ya son elecciones, ya es meramente electoral. Entonces la sociedad tiene el 2012 para intentar una negociación. Yo no sé si funcione o no. Lo que sí le puedo asegurar es que si queremos acabar con esto de forma más o menos pacífica, que el posconflicto no sea violento, la mejor forma es una negociación. O arriesgarnos a irnos a la guerra y mirar si podemos desestructurar las FARC dando de baja a sus mandos, que eso traería, digamos, fuertes grados de violencia en un posconflicto si es que se llega a dar. Sin embargo, la persona con quien supuestamente se realizarían los diálogos no tiene una sólida experiencia de negociación con el Estado. Alfonso Cano, a pesar de haber estado en la zona de distensión durante los diálogos que se realizaron con el gobierno Pastrana, no participó directamente en ellos,
Si los dos, Jojoy y Cano, hubieran estado en la mesa, posiblemente hubiéramos avanzado en la negociación. Hoy, desde el Cañón de las Hermosas, donde lo buscan sin descanso alrededor de 4.000 soldados del ejército, lanza mensajes con bellas palabras, pero sin hechos de paz. Si algo han demostrado las FARC es que tienen paciencia y que sus ritmos no se asemejan al tiempo del Estado ni al de los cuatrenios de presidentes ansiosos por ganar la medalla de haber acabado con la guerrilla o de haberlas llevado a un proceso de negociación exitoso. El último proceso de paz deja una amarga memoria y ha generado una profunda incredulidad hacia las intenciones de las hoy catalogadas como terroristas FARC cuando ofrecen la pipa de la paz. No obstante, la mayoría de los analistas coincide en decir que la única salida a la guerra será la negociada. La última puerta hacia el diálogo se abrió hace 13 años y quizás la próxima se está abriendo en este preciso instante. Falta que los líderes de ambos bandos demuestren si son capaces de enterrar por fin y para siempre el hacha de la guerra.